Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Diego Alexander Ramírez. Estamos cursando un profesional en administración logística, viendo la asignatura guionismo con el docente Mauricio Roa. En esta actividad se nos permite presentar un programa musical o estilo de narración de un programa musical, y eso es lo que vamos a tratar de hacer a continuación. Entonces, hay una serie de preguntas que son profundas y que permiten desenglosar lo que la música realmente significa en el entorno en el que nosotros vivimos, y cómo la música logra a través de su generación impregnar y lograr definir una identidad. Entonces, vamos a ver, nuestra primera pregunta nos dice: ¿por qué la música es un hecho social? Según el texto, la creación de identidad cultural a través del sonido, la música siempre ha acompañado al hombre. Es uno de los rituales más antiguos y que refleja nuestras emociones y sentimientos, según Glockpit 2004. Según el texto, nos sabe cómo y por qué el hombre empezó a escribir música, pero la música logra impregnar las culturas, y podemos observar cómo la música a través de distintas regiones, y esto lo vamos a hablar en un contexto nacional y no lo vamos a tratar de globalizar, ¿cierto? La música no es la misma en el Caribe, en el Pacífico, en el centro, en el sur ni en el oriente de nuestras regiones. Si podemos encontrar nosotros en el Pacífico, nosotros podemos encontrar músicas que, como esta, logran identificar y definir lo que realmente la gente quiere, ¿cierto? Define su cultura, define su forma, su carácter, su forma de expresarse, y de esta manera pueden identificarse de una manera totalmente más jocosa. Pero si nos vamos a otro tipo de música, tiene un contexto totalmente diferente, ¿sí? Y esto permite mirar cómo ellos han definido sus rasgos, su carácter de manera diferente, ¿eh? Entonces vamos a ver otra música que permite identificar una cultura que parte del oriente de nuestro país y que permite diseñar estrategias y mecanismos de socializarse, de poder impregnar su cultura, de llegar a otros ambientes, a otro número de sociedades, ¿cierto? En la siguiente pregunta vamos a observar: nos encontramos ante un declive del significado social de la música. Según el texto Andrew Dere, que tenemos la biografía, por un lado, las innovaciones tecnológicas, especialmente la digitalización, modifican las formas sociales de acceso a la música, con un progresivo aumento de disposiciones más individuales que no requieren de redes personales cara a cara, las cuales potencian la construcción identitaria alrededor de la música. Por otra parte, la lógica del mercado cultural global, del usar y tirar, impacta en la música, disminuyendo su capacidad de proveer significado social e identidad. Como resultado, planteamos que el declive se refiere a un cambio en el significado social de la música, pasando de ser un elemento de construcción identitaria, haciendo uso de la socialidad comunicativa. Hoy en día, su principal función es la de compartir, proveyendo un lenguaje común para la sociedad, donde los neotribus se disuelven. Bueno, vemos la biografía a continuación, ¿cierto? Y vemos cómo la música ha tenido un declive, si es un cambio, ha surgido una transformación en los canales en los cuales podemos observar la música. Ya la música ha identificado una serie de tribus urbanas que permiten tener, a través de la identificación musical, un desarrollo social, ¿sí? No que sea mejor, no que sea peor, pero sí definitivamente es diferente. Diferente en el contexto, diferente en su contenido y diferente en el mensaje que quiere proyectar. La música de hoy día ha dejado unos tabús que debieron haberse quedado allí, y ha dado una liberalidad a la sexualidad a través de la música. Nosotros podemos encontrar textos musicales donde ya no es necesario, en una cita con una chica, hacer ningún tipo de insinuación. Sencillamente se le dedica una canción y ya con la canción ella sabe qué es lo que quiere o qué es lo que quieren los dos, ¿cierto? Y eso lo podemos encontrar nosotros sobre todo en lo que son los reggaetones, ¿cierto? Es el género urbano que ha dañado, ha sacado un texto cultural y ha permitido que la mente, la globalización afecte la cultura. En la siguiente pregunta nos habla
¿Cuáles son las imposiciones propias de la cultura actual que contribuyen a generar la identidad individual? Bueno, existe una relación directa entre la cultura, la identidad y la desigualdad en América Latina. Se identifica el papel de la cultura en la creación de una identidad común bajo una identidad, mediante el impulso determinado del lenguaje y estructuras conceptuales que soportan las teorías de conocimiento en Latinoamérica, lo que permite el desarrollo de sociedades desiguales. Es interesante, y aquí pongo un punto o hago entre comillas, cómo la globalización ha permitido que las culturas encuentren un mecanismo para colonizar o para darle una perdónenme la expresión, para permitirse llegar a cierto grupo de personas y lograr que ellas hagan y se identifiquen de una manera perversa para manejar unos intereses de una sola persona. Entonces la música contribuye de manera general, las músicas que invitan a la protesta, que invitan a pensamientos de desigualdad, permiten generar una identidad de desarraigo, pero también una identidad que se siente herida, una identidad que quiere buscar un mecanismo para poder estar de igual a igual en una sociedad que, como el capitalismo lo impone, no tiene cómo ser igual. Nosotros vivimos en una cultura que no tiene de dónde poder algún día llegar a ser igualitaria para todas las esferas y para todos los ámbitos. Entonces sí contribuye, y una parte de los que contribuye es los medios de comunicación, y vamos a leer la pregunta para poder desarrollarla. ¿Qué influencia ejercen los medios de comunicación en Latinoamérica con base en el uso que les asignan a las palabras frente a la contribución de la identidad? Pues bastante. Mediante la democratización de los medios y haciendo esa intercomunicación de las regiones del continente, es como se intenta unificar estos sectores de la industria para lograr identificar un sentido latinoamericano y conforme una estructura fuerte que pueda generar influencia a otros niveles. Pero aquí estamos hablando de que se generaliza en un mismo idioma. Eso es lo que quiere hacer, y grandes potencias que logran manejar este tipo de industrias, como lo son los Estados Unidos y la Unión Europea, que anteriormente se llamaba Imperio Romano, logran llegar, impactar y de alguna manera logran centralizar una sola idea, definen una sola idea, un solo camino para poder que naciones débiles como las nuestras sigamos siendo consumidores, pero no solamente consumidores, sino ya somos generadores de lo que ellos mismos han intentado reproducir en Latinoamérica. Entonces hay palabras muy comunes usadas a través de los medios de comunicación que permiten y tienden a generar un mismo pensamiento. Bueno, esta ha sido mi presentación, estimados oyentes y compañeros. Espero la retroalimentación del tema, deseándoles una excelente Navidad, un feliz año y muchas gracias por escucharme.